Me llamo Elena. Nací y crecí en Asturias, donde las montañas parecen eternas y la lluvia y el sol se alternan tan rápido que en un solo día puedes sentir a la vez la primavera, el verano y el otoño. Nuestro pueblo es pequeño, todos se conocen y esa cercanía a veces da una sensación de apoyo y a veces se vuelve una carga, porque cualquier acontecimiento, por mínimo que sea, al instante se convierte en dominio público. Sin embargo, es precisamente este círculo cerrado de rostros conocidos lo que crea una atmósfera especial, como si vivieras en un mundo que no tiene prisa por correr detrás del tiempo. Cuando salgo por la mañana, el aire me parece más transparente que en cualquier otro lugar. Huele a hierba, a madera y a la humedad de la tierra después de las lluvias nocturnas. Siempre siento que, incluso en los días más difíciles, la belleza de este sitio no me deja caer del todo en la desesperación. Nuestra casa está un poco apartada de la carretera principal. Es antigua pero sólida, y la quiero porque en cada grieta y en cada desgaste del suelo se guardan recuerdos de los años que pasamos allí con Javier. Alguna vez soñamos con acondicionarla para una gran familia. Hablábamos de los hijos que tendríamos, del jardín donde correrían y de las noches en que juntos miraríamos las luces encenderse en el valle. Ahora, la mayoría de esos sueños han quedado en palabras que ya no quiero repetir, porque duelen demasiado al recordarme que todo tomó otro rumbo. Después del accidente, la vida en nuestra casa cambió hasta volverse irreconocible. Javier terminó en una silla de ruedas y los médicos decían sin rodeos que la esperanza de una recuperación completa era demasiado pequeña como para confiar en ella. Aunque, eso sí, siempre añadían que existían excepciones. Personas que, con persistencia y largos meses de rehabilitación, lograban lo que nadie creía posible. Pero mi marido, desde el principio, se negó a aferrarse a esas palabras, como si no quisiera ni siquiera intentarlo, para no desilusionarse aún más después. Veo cómo se aparta de cualquier conversación sobre tratamiento y cómo en sus ojos a veces estalla la rabia y otras veces se congela una indiferencia que hiere más que nada. Antes era un hombre activo, amaba su trabajo, los libros, podía discutir durante horas de política o deporte, se interesaba por la música y sabía de pronto arrancarme una sonrisa con alguna broma. Ahora casi no toma un libro en sus manos, no escucha nada, salvo los breves boletines de noticias, y hasta en las conversaciones se ha vuelto parco en palabras, como si el mundo entero se hubiera reducido para él a unos cuantos metros de habitación y silla, y todo lo que quedaba fuera de esos límites ya no valiera la pena. Intento hablarle de cosas cotidianas, pero cada vez siento ese muro invisible que crece entre nosotros. La granja que antes llevábamos juntos ahora se sostiene casi por completo en mis manos. No siempre me las arreglo, y entonces acude en mi ayuda nuestro vecino Mateo. Es un hombre fuerte, acostumbrado al trabajo duro, y nunca se niega si hay que arreglar algo o cargar algún peso. Su presencia para mí es salvadora, pero también peligrosa, porque en nuestro pueblo no se puede evitar la mirada ajena, y aquí la gente no sabe guardarse las palabras. Sé que nuestra vida lleva tiempo siendo tema de conversación, que de mí hablan con compasión o con censura, pero aprendo a fingir que no me afecta. Aunque a veces, al volver a casa, siento cómo esos susurros dejan huella en mí y en Javier, que se encierra aún más en su silencio. Lo más difícil son las tardes, cuando la niebla baja al valle y el mundo entero parece hundirse en un velo gris. Me siento en el banco frente a la casa
y permanezco mucho tiempo escuchando cómo, en la oscuridad, se responden los perros a lo lejos, y pienso que mi vida, de verdad, se dividió en un antes y un después. En el antes había la sensación de que algo grande nos esperaba, de que todavía alcanzaríamos a realizar mucho. En el después quedó la rutina y una lucha interminable, y cada vez me descubro pensando que las fuerzas se me van agotando. Y aún así, pese al cansancio, conservo dentro de mí una diminuta esperanza. Sé que los milagros ocurren rara vez, pero a veces llegan justo cuando menos los esperas. Y me imagino el día en que Él, aunque con dificultad, dé su primer paso. Entonces, quizás, todo vuelva a tener sentido. De momento, Él vive como si eso nunca fuera a suceder, pero yo no me permito creerlo del todo, porque en cuanto deje de esperar, no quedará más que el vacío. El verano en las montañas llegó inesperadamente rápido, y aunque las lluvias primaverales aún habían mantenido la tierra húmeda y pesada, ahora ya se secaba bajo el calor. Las piedras del camino se calentaban tanto que era difícil tocarlas con la mano, y en la casa, incluso al amanecer, el aire era sofocante. Me despertaba con la sensación de que el día sería largo, agotador y lleno de ese mismo silencio que desde hacía tiempo había invadido nuestro hogar, convirtiendo cada conversación con Javier en algo entrecortado y forzado. Yo trabajaba en la granja, cuidaba el huerto, intentaba sostener la hacienda, pero al mismo tiempo veía cómo mi marido se sentaba en la sala, casi siempre vuelto hacia la ventana, con una mirada ausente, como si no mirara los campos ni el camino, sino hacia adentro de sí mismo, a un lugar donde yo ya no tenía acceso. Esa sensación de distancia me dolía más que todas las faenas diarias. Un día sofocante, cuando el sol colgaba sobre el tejado y hasta las gallinas se escondían en la sombra, decidí ordenar el desván, donde con los años se habían acumulado cosas viejas. Y fue allí, entre cajas y polvo, donde encontré el casco de motocicleta de Javier, que alguna vez fue parte de su vida llena de libertad, velocidad y entusiasmo juvenil. Al sostenerlo entre mis manos, me parecía sentir el olor de la gasolina, escuchar el rugido con el que solía regresar a casa, riendo y contando cómo había vuelto a adelantar a sus amigos en la carretera. Aquellos recuerdos me apretaron el pecho, porque me recordaban quién había sido él antes de aquel fatídico día. Dejé el casco en el pasillo, y cuando por la tarde preparaba la cena, Javier pasó por allí. Su mirada se detuvo en el objeto, y luego me miró. En vez de sus habituales gestos indiferentes o frases cortas, de pronto dijo en voz baja que si yo buscaba calor en otra parte, podía ir a buscarlo, pero que no quería saber con quién. Lo dijo con calma, sin rabia, y por eso sus palabras fueron aún más duras. No había en ellas ni lucha ni celos, solo indiferencia, que me resultó más dolorosa que cualquier prohibición. Me quedé de pie, con la cuchara de madera en la mano, y sentí como todo se me encogía por dentro, sin encontrar palabras en la garganta, porque ¿qué se puede responder cuando te dicen abiertamente que tu presencia ya no significa nada? Así que callé, mientras él se alejaba hacia la sala, y yo escuchaba durante mucho tiempo el rodar suave de las ruedas de su silla sobre el suelo, mientras la cena se enfriaba en la cazuela y dentro de mí algo cambiaba para siempre. Esa noche, cuando él dormía, yo permanecí despierta, mirando la oscuridad, y pensaba que quizá sus palabras no habían nacido de la rabia, sino del cansancio, porque ya no podía luchar contra su propia impotencia, contra mi constante movimiento y mi negativa a detenerme. Pero incluso si era verdad, sus palabras habían dejado en mí una huella que no podía borrar, y desde entonces
cada uno de nuestros días me parecía aún más frágil e incierto que antes. Unas semanas después, en el pueblo, empezaron los preparativos para la fiesta patronal, y aunque aquella celebración se repetía cada año, esta vez sentía una emoción especial, porque hacía mucho que no me encontraba entre la multitud, que no reía de corazón ni me permitía olvidar, aunque fuera por unas horas, la granja y el peso de nuestra casa. Por eso, aun sabiendo que Javier se quedaría en casa y que difícilmente aprobaría mi deseo de ir, decidí hacerlo. Necesitaba al menos una noche en la que, en lugar de silencio, hubiera música y en lugar de pesadumbre en el pecho, la sensación de vida a mi alrededor. Cuando llegué a la plaza frente a la iglesia, ya se había reunido bastante gente. Entre las casas colgaban guirnaldas de banderines de colores que se mecían con la brisa. En el escenario improvisado con tablones, los músicos afinaban sus instrumentos y alrededor había mesas con sidra, vino, empanadas caseras y carne asada. En el aire se mezclaban aromas que mareaban, tan distintos de nuestras cenas rutinarias en la granja, que me parecía haber entrado en otro mundo, aunque en realidad solo era la plaza central del pueblo. Mateo me vio enseguida entre la gente. Salió del grupo de hombres que discutían sobre la cosecha de ese año y se acercó a saludarme con una sonrisa. Su mano rozó mi codo con naturalidad y ni siquiera tuve tiempo de preguntarme por qué le permitía esa cercanía. Caminamos juntos entre la multitud, deteniéndonos a intercambiar palabras con los vecinos, y cada vez que yo reía, sentía que aquella risa sonaba distinta de la que conocía en casa, ligera, viva, libre. Hacía mucho que no experimentaba esa sensación. Cuando sonó la primera melodía de baile, la multitud se apartó enseguida formando un círculo. Mateo se inclinó hacia mí, invitándome a unirme. Al principio quise negarme, porque bailar en nuestro pueblo siempre atraía miradas, pero mis pies dieron un paso por sí solos, y al cabo de un minuto ya me movía al ritmo con él, sintiendo cómo la música me recorría el cuerpo, cómo la gente reía alrededor, y me parecía que volvía a ser aquella muchacha que podía bailar hasta el amanecer sin pensar en el cansancio, en la granja, en las obligaciones. Veía rostros sonrientes, escuchaba los vítores, sentía vibrar la ligereza en el aire. Incluso cuando noté algunas miradas recelosas dirigidas hacia nosotros, fingí no darme cuenta, aunque en mi interior sabía que en un pueblo tan pequeño nada pasa desapercibido, y que al día siguiente empezarían los comentarios sobre quién estuvo junto a quién y quién bailó con quién. Al día siguiente, mis temores se confirmaron. Al entrar en la tienda para comprar harina y una botella de aceite, dos mujeres junto al mostrador hablaban en voz alta, comentando lo bien que me había reído la noche anterior en la plaza junto a Mateo. No me miraban directamente, pero sus palabras estaban dichas para que yo las oyera. Solo me quedaba pagar en silencio y salir, porque entendía que ninguna explicación cambiaría nada. Y aún así, a pesar de aquellas habladurías, no podía negar lo evidente. Esa noche me había devuelto una sensación de libertad que hacía mucho no tenía. Incluso si se volvía contra mí, incluso si Javier llegaba a enterarse de los rumores, en lo más profundo sentía gratitud por esas pocas horas en las que volví a ser yo misma, y no solo esposa y ama de casa en la granja. El otoño en nuestras montañas llegó casi sin que me diera cuenta. Al principio solo notaba que las mañanas se volvían más frías, que la niebla permanecía más tiempo sobre los campos y que tras unas cuantas lluvias la tierra del patio ya no se secaba del todo en todo el día. En el aire apareció ese olor a humedad
que siempre anuncia que el verano terminó definitivamente y que ahora todas las fuerzas deben centrarse en guardar la cosecha, en prepararse para el invierno, en asegurarse de que la casa no se quede sin comida ni leña. Estaba acostumbrada a esa rutina, pero ese año sentía que incluso las tareas más comunes me pesaban más que antes, porque el peso de los deberes se mezclaba con la incertidumbre que me acompañaba desde aquella fiesta de verano. Un día, Mateo apareció en nuestro patio con un saco lleno de patatas que había recogido en su campo. Dijo que su cosecha había sido mejor de lo esperado y que quería compartir para que en nuestra casa también hubiera más provisiones. Le permití entrar el saco en la cocina, porque sola no habría podido levantarlo. Era muy pesado y mis manos ya estaban cansadas de tantas faenas. Lo puso sobre la mesa, se limpió las palmas en su vieja chaqueta y sonriendo empezó a contarme cómo aquel año el clima había arruinado el maíz de unos y las manzanas de otros, aunque la patata había resistido todo. Su voz y sus bromas hicieron que dentro de mí se encendiera un poco de calor, como si con ese saco hubiera entrado en la casa algo más que una simple cosecha. Tomé un cuchillo y quise cortar una patata para mostrarle lo firme y limpia que estaba por dentro, y en ese momento él se inclinó más cerca para acomodar el borde del saco. Percibí el olor a tierra, a humo y a tabaco que siempre llevaba en la ropa después de un día de trabajo, y esa mezcla de aromas me pareció tan real y cercana que de pronto olvidé todo lo demás. Nos reímos por alguna de sus palabras, y entonces se inclinó aún más. Su rostro estaba muy cerca, y me besó. Fue tan repentino que ni siquiera tuve tiempo de entender cómo había sucedido, pero al mismo tiempo sentí que algo dormido desde hacía años despertaba en mí, algo que no había sentido en mucho tiempo. Me quedé de pie con el cuchillo en la mano, desconcertada y aturdida, sin saber cómo reaccionar, porque dentro de mí se enfrentaban varias emociones: la vergüenza y la culpa por lo ocurrido, la alegría y la emoción por el beso, la desesperación al pensar que lo había permitido, y al mismo tiempo un extraño alivio, porque por un instante me sentí viva, y no solo una mujer que cada día carga en silencio con la casa y con su marido. Y justo en ese momento, mientras aún intentaba entender qué me pasaba, vi a Javier en la puerta. No dijo nada, no hizo ningún movimiento, solo permaneció allí sentado, mirándonos, y aquella mirada fue tan penetrante que sentí como si viera toda mi lucha interior, mi debilidad, mi pecado, e incluso lo que no me atrevía a confesar en voz alta. Y aunque no pronunció palabra alguna, me resultó evidente que su silencio significaba más que cualquier grito o reproche, porque en ese silencio se sentían la fuerza y el dolor a la vez. Comprendí al instante que desde ese momento nuestra casa ya no sería la misma. Me quedé inmóvil en medio de la cocina, sin saber qué decir, porque cualquier palabra me parecía absurda. Sentí que mi vida se dividía en un antes y un después. Aquel beso inesperado había abierto algo imposible de borrar, y al mismo tiempo había destruido el frágil vínculo que todavía quedaba entre mi marido y yo. Después de lo ocurrido en la cocina, cuando el beso de Mateo y la mirada de Javier coincidieron en un mismo instante, sentí que ya no podía vivir como antes. Aunque por fuera todo parecía igual, me levantaba temprano, ordeñaba las vacas, hacía las tareas de la casa, cargaba agua, preparaba la comida y hablaba con mi marido de cosas triviales. Por dentro, cada día crecía en mí la inquietud y, al mismo tiempo, esa extraña y prohibida atracción hacia el vecino, como si solo él pudiera darme lo que durante tanto tiempo me había faltado.
Comencé a inventar excusas para salir de casa. Decía a Javier que debía ir al médico por el dolor de espalda, o que tenía que visitar a mi tía en otro pueblo, o que había alguna feria donde comprar provisiones. En realidad, me dirigía en otra dirección, a la vieja granja abandonada donde me esperaba Mateo. Esa granja estaba en el límite del bosque, con el techo derrumbado y las ventanas vacías que dejaban ver el cielo. Allí empezamos a encontrarnos, porque los dos sabíamos que en el pueblo no existen secretos. Incluso una mirada o una sonrisa podían alimentar los chismes. En ese lugar desierto nadie nos veía ni nos oía. Solo el viento entraba por las rendijas y movía las hojas secas bajo los pies. Allí hablábamos de cosas que yo ya no podía decir en mi casa, del cansancio, de cuánto me faltaba el calor humano, de mis miedos y dudas. Mateo me escuchaba sin interrumpir y a veces lanzaba unas pocas palabras simples que sonaban más importantes que largos discursos. Sabía bromear incluso en los momentos menos oportunos, y eso me gustaba, porque me hacía sentir que podía volver a reír, aunque en el fondo esa risa estuviera teñida de culpa. Cada vez que nos tocábamos, en mí chocaban dos sentimientos: la libertad que él me daba y la culpa hacia Javier, que se quedaba en casa y quizá sospechaba más de lo que mostraba. Pero a pesar de todo, regresaba una y otra vez a esas citas, incapaz de renunciar a esa parte de vida que me ofrecían. Con el tiempo me di cuenta de que había empezado a mentir con facilidad, sin vacilar, y eso me asustaba, porque unos años antes me consideraba una mujer honesta, para quien la palabra valía tanto como los hechos. Ahora, sin dudar, le decía a mi marido que iba a por medicinas, sabiendo que en vez de la farmacia me esperaba la vieja granja. Cuando él solo asentía con la cabeza y se giraba, yo no sentía alivio, sino más tensión aún, porque su indiferencia era como una sentencia silenciosa. Cada encuentro con Mateo era como un sorbo de aire después de una larga inmersión bajo el agua. Pero al mismo tiempo entendía que con cada día mi mentira se hacía más profunda y tarde o temprano saldría a la luz. A veces, después de vernos, lo miraba y veía en él a un hombre al que le gustaba el riesgo, al que le atraía la prohibición de nuestra relación. Y entonces sentía miedo, porque intuía que para él aquello podía ser un juego, mientras que para mí ya se había convertido en cuestión de vida, sin posibilidad de retorno. En casa todo parecía igual, pero veía cómo cambiaba la expresión de Javier cuando me observaba más tiempo de lo necesario. Esas miradas dolían más que si me hubiera preguntado directamente qué ocurría. Entendía que lo sabía, o al menos lo sospechaba, pero elegía callar. Ese silencio pesaba sobre nosotros más que cualquier pelea o escena. Y fue entonces cuando por primera vez sentí un miedo verdadero, no por mí, sino por lo que nos esperaba a todos cuando la verdad se hiciera evidente. Ese año, el invierno llegó de golpe, sin las largas lluvias otoñales que normalmente retrasaban el frío. Ya en los primeros días de diciembre, vi por la mañana como una fina capa de escarcha cubría todo el patio, endureciendo la tierra como piedra, mientras el humo de las chimeneas del pueblo se elevaba recto y lento, disolviéndose en un cielo apagado que parecía contener una larga vacuidad. Yo me levantaba antes del amanecer, encendía la estufa, sacaba el cubo del pozo para traer agua e intentaba calentar la casa. Pero en el corazón mismo de la vivienda permanecía la misma frialdad, una que no dependía de la temperatura, venía de las paredes, de las miradas y de ese silencio que me separaba de Javier, un frío que ningún fuego podía vencer. Aquella mañana volví del patio con un cesto de leña y, al abrir la puerta, me quedé helada.
En el pasillo vi a mi marido, de pie, apoyado en unas muletas, dando pasos cautelosos, como si pusiera a prueba su fuerza. Su espalda estaba tensa, sus manos se aferraban con firmeza a las barras, y cada movimiento le costaba un enorme esfuerzo. Pero avanzaba, despacio, con dificultad, aunque con la misma obstinación que yo le recordaba de antes del accidente, cuando no conocía lo que era rendirse. Dejé el cesto en el suelo y lo miré sin atreverme ni a acercarme ni a hablarle, porque en aquella escena había algo que me privaba de todo derecho a intervenir. Él levantó la cabeza, se cruzó con mi mirada y en sus ojos no había alegría ni alivio. Vi en ellos una dureza resuelta y un reproche ardiente, como si quisiera demostrar no solo a sí mismo, sino también a mí, que era capaz de mucho más de lo que yo pensaba. Sentí orgullo por él, por su recuperada voluntad, pero también miedo, porque en ese momento comprendí que sabía mucho más de lo que decía. Tal vez llevaba tiempo sospechando que yo no pasaba mis días únicamente con el campo y las tareas, sino también con otro hombre. Y entonces entendí que su silencio, su aparente indiferencia, no eran cansancio ni desesperanza, sino una manera de mostrar que lo veía todo, que vigilaba incluso sin decir palabra. Aquella mirada, cargada de fuerza contenida, me asustó más que cualquier explosión de ira o reproche. Desde entonces empecé a notar que cada vez con más frecuencia intentaba levantarse de la silla. Probaba a dar unos pasos, apoyándose en la pared o sujetándose a los muebles. Aunque eran movimientos inseguros, revelaban su empeño, su decisión de luchar contra lo que parecía una condena definitiva. Yo lo observaba con sentimientos encontrados. Orgullo, porque no se había rendido, y temor, porque no sabía a dónde lo llevaría esa nueva fuerza. En la casa, el silencio se volvió aún más pesado, porque su presencia había cambiado. Ocupaba más espacio, imponía más que antes. Incluso cuando estaba sentado, sabía que podía ponerse en pie, dar unos pasos, sostenerme la mirada de tal forma que yo no pudiera apartar los ojos. Entonces, por primera vez, sentí de verdad que mi doble vida pendía de un hilo, que un poco más, y la mentira que había construido se derrumbaría. Porque sus pasos no eran solo físicos, eran también el símbolo de que volvía a la lucha, y que en esa lucha ya no quedaba lugar para mí tal como me había convertido. En la feria de Navidad de nuestro pueblo siempre se reunía más gente de la que podía verse incluso en un domingo frente a la iglesia. Llegaban vecinos de los caseríos de los alrededores, traían sus productos, montaban puestos con dulces, con cerámica, con juguetes de madera. La plaza se llenaba de voces, de risas y del aroma de las castañas asadas, que se vendían en cucuruchos de papel para que las manos no se helaran en el aire frío. Yo fui con unas cuantas mujeres de las casas vecinas, pensando que en medio de la multitud sería más fácil perderse y no llamar la atención. Pero por dentro seguía tensa, porque sabía que cualquier gesto podía provocar una ola de comentarios. Al acercarnos al centro de la plaza, donde vendían vino y sidra, vi a Mateo. Estaba junto a un puesto de manzanas, charlaba con el vendedor y reía. Traté de no mirar demasiado en su dirección, pero el corazón me latía con fuerza, porque sabía que entre nosotros existía un vínculo imposible de ocultar, ni para mí ni para los demás. Se acercó, me saludó, y al entregarme una bolsa de fruta, rozó mi mano como por casualidad. Ese gesto mínimo me pareció tan intenso que apenas logré contenerme para no apartar la mano de golpe. De afuera, sin embargo, parecía solo un acto de cortesía. También sabía que Javier había ido a la feria.
En los últimos tiempos se empeñaba en salir de casa, apoyándose en muletas, y ya lograba mantenerse de pie bastante rato, lo suficiente para avanzar algunos pasos sin ayuda. Lo vi un poco más lejos, junto a un puesto de embutidos, conversando con unos hombres. Incluso a la distancia, sentía su presencia tan intensamente como el contacto de Mateo pocos minutos antes. Esa doble presión me hacía sentir que estaba al borde de un precipicio, a punto de ceder. Al volver a casa, no sabía si había visto aquel gesto. Durante la cena, que serví en silencio, Javier de pronto dijo que yo ya había hecho mi elección. Sus palabras sonaron tan tranquilas que al principio no entendí su sentido, porque esperaba un reproche, un estallido de rabia. Pero lo que escuché fue indiferencia, y esa indiferencia me dolió mucho más. Su voz no se elevó, no hubo acusación, solo la constatación de un hecho. Y esa fría distancia hería más que cualquier acusación. Me quedé frente a él sin saber qué responder. Cualquier explicación habría sonado mezquina y falsa. Entonces comprendí que entre nosotros ya no quedaba lucha, porque él no quería demostrar nada más. Su indiferencia significaba que para él todo había terminado. Y aunque seguíamos viviendo bajo el mismo techo, yo sentía que la casa se había partido en dos. Su mitad, con su fuerza silenciosa, y la mía, con mis mentiras y dudas. Dos mitades que nunca más podrían volver a ser un todo. Con el tiempo, la primavera llegó, trayendo no solo el nuevo calor y la hierba verde en los prados, sino también la sensación de un final definitivo, porque ya no podía vivir como si nada hubiera pasado, y nuestra casa, en la que Javier y yo habíamos compartido tantos años, ya no me parecía un lugar capaz de mantenernos unidos. Cada objeto en ella me recordaba lo que habíamos sido antes y cómo nos habíamos perdido en el camino hasta llegar a este presente lleno de distancia y de indiferencia. El día en que decidí marcharme, Javier ya se sostenía más firme sobre sus piernas. Usaba un bastón en lugar de muletas y se movía despacio, pero con seguridad, como si quisiera demostrarse a sí mismo y a todos que no estaba roto del todo. Yo lo observaba caminar por el patio, mirar los campos que hasta hacía poco le parecían inalcanzables, y comprendía que en cierto modo recuperaba su fuerza, mientras que yo, al contrario, la perdía, porque cada paso que él daba hacia adelante lo alejaba aún más de mí. Hice mi equipaje deprisa, porque sabía que si me daba tiempo para dudar, acabaría quedándome, y entonces todo se repetiría sin fin. Un par de vestidos, algo de ropa interior, algunos utensilios de cocina que consideraba necesarios, y nada más. Mi mundo entero cabía en una sola bolsa grande que dejé junto a la puerta mientras él volvía del patio. Cuando entró y me vio con esa bolsa, esperé sus palabras. Pensé que exigiría explicaciones, que intentaría convencerme de quedarme, o al contrario, me culparía de todo. Pero solo se detuvo, apoyado en su bastón, y después de una breve pausa, pronunció una sola palabra: «Vete». En su voz no había rabia, ni dolor, ni arrepentimiento, y eso fue lo que más me asustó, porque entendí que realmente me estaba dejando marchar, que para él ya no tenía el peso que alguna vez tuve. Salí de la casa sin volver la vista atrás, temiendo ver en sus ojos algo que quebrara mi decisión, y caminé hacia la granja donde vivía Mateo, convenciéndome de que ahora todo sería distinto, que la vida empezaría de nuevo, sin el peso de los viejos agravios, ni de aquel silencio helado que envenenaba cada uno de mis días en nuestra casa. Mateo me recibió sin preguntas, aceptando como natural que me quedara con él, y su vieja casa en las afueras del pueblo se convirtió en mi nuevo refugio. Aunque en mi interior no sentí alivio,
sino una extraña vaciedad, porque con aquel vete que pronunció Javier terminó una parte entera de mi vida. Ahora debía empezar de cero, aunque esa nueva página estuviera manchada desde los primeros días. Quise convencerme de que a partir de entonces sería feliz, de que todo lo que me faltaba ahora estaría a mi lado, porque al fin había tomado la decisión que tanto temía antes. Pero en el fondo comprendía, la felicidad no llega de golpe, no nace solo del hecho de cambiar de lugar. Por eso no me quedaba más que esperar y ver qué me traería esta nueva primavera, que había comenzado no solo en el calendario, sino también en mi propia vida. Vivíamos en la vieja casa de Mateo, que aún me parecía ajena, aunque intentaba llamarla nuestro hogar. El techo goteaba después de las lluvias, el revoque de las paredes se desmoronaba, y cada mañana oía el viento silbar en las rendijas de las ventanas. Al principio me repetía que eran cosas pequeñas, que juntos podríamos arreglarlo, ahorrar un poco, hacer reparaciones, pero al cabo de pocas semanas se hizo evidente. Apenas nos quedaba algo después de cubrir los gastos básicos, y el trabajo en la granja no daba lo que esperábamos. Mateo volvía cansado, irritado, hablaba poco, comía en silencio. A veces arrojaba la cuchara sobre la mesa si algo no le gustaba, y cada vez veía menos en él a aquel hombre que se reía conmigo en las fiestas del pueblo, y más a alguien que perdía la paciencia y se endurecía por impotencia. Contaba los días, tratando de entender por qué cada mañana sentía náuseas, por qué me agotaba incluso después de trabajar un rato en el huerto, por qué mis pechos dolían al más mínimo roce. Al principio me convencía de que era por el estrés, por el cambio de vida, por la tensión interminable. Pero cuando pasó un mes y luego otro, ya conocía la respuesta. Estaba embarazada. Me sentaba en la cocina con las manos sobre el vientre que aún no había cambiado por fuera, pero ya me parecía extraño y al mismo tiempo lo más cercano a mí. Una vida comenzaba a crecer dentro de mí, pero yo no sabía a quién pertenecía. Recordaba aquella noche, perdida entre los muchos días de silencio y tensión con Javier. Llevábamos semanas sin hablarnos. Él se apartaba y yo vivía con la sensación constante de que su indiferencia era más terrible que cualquier grito. Y de pronto me llamó a su lado, como si desesperadamente quisiera convencerse de que yo aún era su esposa, de que no había perdido mi vínculo con él del todo. Fue brusco, incluso áspero, pero yo no lo rechacé, porque dentro de mí ardía entonces una mezcla extraña de dolor, de resentimiento y de compasión. Y ahora, meses después, no sabía si el hijo que llevaba en el vientre era suyo o de Mateo. Mateo no lo sospechó de inmediato. Seguía llegando tarde, a veces se dormía sobre la mesa y otras bromeaba diciendo que yo parecía demasiado cansada para ser una mujer que casi todo el día estaba en casa. En su voz aparecía cada vez más a menudo un matiz de irritación, como si me reprochara que no pudiera darle la vida fácil que había imaginado. Discutíamos por nimiedades, por la leche agria, por los cubos sin recoger en el patio, por haber gastado unos euros en una blusa nueva en vez de comprar herramientas. En esas palabras no oía solo cansancio, sino también decepción. Y con cada pelea crecía en mí el miedo. ¿Qué pasará cuando sepa que espero un hijo? Una tarde, cuando el calor no cedía ni siquiera después de la puesta de sol, salí al patio y miré el huerto donde habíamos plantado patatas. Las hileras de verde se alzaban rectas, como soldados, y me sorprendí pensando que la vida se parecía a esas hileras. En apariencia todo es simple, pero bajo la tierra se esconde lo invisible, que puede ser tanto cosecha como vacío. Sentía dentro de mí
moverse esa vida invisible, y me daban ganas de llorar, porque no sabía si la recibiría con amor o con temor. La semana siguiente, reuní el valor para decirle a Mateo que esperaba un hijo. Me miró largo rato, en silencio, como si no pudiera comprender de inmediato lo que eso significaba para él. Después, su rostro se tensó y solo pronunció una palabra corta. Bien. Pero en sus ojos no vi alegría, sino cautela y duda. Y entonces comprendí una vez más. La verdadera prueba apenas comenzaba. Pasaban los días, y cada mañana me despertaba con la sensación de que el tiempo corría demasiado rápido, porque mi vientre ya era pesado, y cada paso me costaba un esfuerzo. Mientras la casita de Mateo, con sus puertas estrechas, sus escaleras torcidas y la humedad constante, me parecía aún más estrecha que antes. Cada vez pensaba más en cómo íbamos a criar a un hijo en esas condiciones, porque faltaban hasta las cosas más simples, sin hablar del dinero para medicinas o ropa nueva, y con cada día la inquietud crecía. Cuando llegó el momento del parto, sentí que estaba casi sola, porque Mateo, aunque intentaba estar a mi lado, se veía perdido y extraño en aquella situación, como si no estuviera preparado para asumir la responsabilidad de lo que sucedía. Incluso su voz, cuando llamó a la vecina para pedir ayuda, sonó como si se aliviara al poner todo sobre hombros ajenos. La vecina, una mujer mayor y con experiencia, me acompañó en el hospital, me sostuvo en medio de aquel dolor y aquel miedo, y cuando por fin escuché el llanto del niño, sentí al mismo tiempo alivio y aún más incertidumbre, porque junto con mi hijo entraba en mi vida una pregunta para la que no tenía respuesta. Cuando lo tuve en brazos, cuando miraba su pequeño rostro, sus ojos que apenas empezaban a acostumbrarse a la luz, quería pensar que aquello era el inicio de algo limpio y nuevo. Pero a mi lado estaba Mateo, y en lugar de alegría en sus palabras, sonó una fría distancia. Dijo que no estaba seguro de que ese niño fuese suyo. Y aunque lo dijo sin ira, casi con alivio, esas palabras me partieron por dentro de un modo que ya no podía ocultarme la verdad. Para él, aquel hijo no era un deseo cumplido, sino más bien una carga de la que, en el fondo, esperaba librarse. Su rostro en ese instante estaba sereno, demasiado sereno, y eso me asustó más que si hubiese gritado o exigido pruebas, porque entendí que en lo más hondo se alegraba de tener un pretexto para apartarse y dejarme sola con todo lo que me esperaba. Me quedé sentada con el recién nacido en los brazos, sintiendo su tibio aliento, y al mismo tiempo comprendía que a mi lado no había ese apoyo en el que había confiado, que mi camino volvía a desviarse hacia un lugar donde me quedaba sola, aunque físicamente hubiera alguien cerca. Aquella tarde, cuando en la casa se apagaron todas las voces y la vecina regresó a la suya, me quedé largo rato junto a la cama, escuchando la respiración de mi hijo, y pensaba que tendría que darle todo lo que pudiera, aunque nadie más me ayudara, porque en los ojos de Mateo ya no veía amor ni responsabilidad, solo cansancio y distancia. Y aquello me apretaba el corazón más fuerte aún que el propio parto. Habían pasado varios años, y aprendí a despertarme un poco antes que mi hijo, para alcanzar a encender la estufa, poner la tetera al fuego, cortar el pan de ayer y prepararle el desayuno, de manera que él se levantara en una casa donde todo ya estaba en su sitio, con la leche caliente en la mesa y la bolsa de la escuela esperando junto a la puerta. Y cuando salíamos por el sendero estrecho que va de nuestro patio hasta la carretera, siempre lo observaba caminar, levantando un poco la punta del pie, y le iba contando que hoy había que recoger los zapatos arreglados en el taller, llevarle a la vecina un tarro de mermelada de cerezas y no olvidar pasar por la tienda
a comprar jabón, porque ya se nos había acabado. En esos pequeños detalles que formaban nuestro día, encontraba la sensación de orden que no dependía de lo que se decía en el pueblo, ni de cómo nos miraban los demás. Mi hijo crece observador y paciente. Le gusta detenerse en cada arbusto donde zumba un abejorro, escuchar la lluvia golpear sobre el alero y hacer preguntas a las que no siempre hallo respuesta. Por ejemplo, ¿por qué el padre de Pablo va a las fiestas escolares vestido de bombero? ¿O el de Mariana lleva pasteles de la panadería? Y si de verdad todos los padres viven siempre con sus hijos, entonces le digo que cada familia tiene su historia, que algunos se van a trabajar lejos, que otros laboran en otra ciudad y que algunos simplemente no pueden venir a menudo. Y aunque esas palabras no son toda la verdad, tampoco son mentira abierta, porque no quiero cargarlo con el peso de explicaciones de adultos antes de tiempo. La maestra de su clase es bondadosa y serena. A veces me detiene en la puerta y me dice que el niño cuenta bien, lee con atención y no se pelea con los demás, pero que a veces guarda silencio cuando hablan de asuntos de familia. Yo solo asiento, porque sé que no calla por vergüenza, sino por la cautela que ha aprendido a mi lado. Mateo en estos años cambió, como cambian quienes se cansan de la lucha diaria y dejan de ver sentido en los planes compartidos. Cada vez pasa menos tiempo en el taller o en el campo y más en el centro del pueblo, donde siempre hay compañía para beber vino barato y hablar de cosas sin importancia. Vuelve tarde, huele a vino y tabaco, habla poco y con rudeza, y se duerme en la silla sin siquiera quitarse los zapatos. En esas noches enseño a mi hijo a hacer barquitos de cartón o a leer por sílabas, porque necesito que en nuestra casa al menos algo siga su curso, más allá de la impotencia ajena. El dinero nunca alcanza, y salimos adelante con pequeños trabajos. Yo ayudo a los vecinos mayores con la limpieza, hago queso, vendo unos cuantos frascos de mermelada, a veces lavo la ropa para otra familia. No son grandes ingresos, pero me dan la certeza de que puedo sostener nuestra vida con mis propias manos, al menos en lo que toca al niño. En el pueblo todos me conocen, y ese conocimiento no siempre es un alivio. Algunos me tienden las llaves de su cobertizo, diciendo que puedo coger el hacha o la escalera si las necesito. Otros me pasan por la ventana un paquete con un suéter de niño que ya les quedó pequeño a los suyos. Y hay quienes solo bajan la voz cuando paso, y sus medias palabras quedan flotando en el aire como si yo debiera recogerlas y continuar. Pero yo sigo caminando, con la mano de mi hijo en la mía, pensando que nada de eso importa mientras él vuelva a casa con las manos calientes y el cuaderno limpio en la mochila. Cuando se enferma, vamos a la clínica del pueblo vecino. Esperamos en la fila. Él mira un cartel con dibujos sobre higiene y yo leo en el teléfono la lista de compras y organizo en mi cabeza el plan de la semana. En esos momentos me parece que vivo como viven los demás, solo que un poco más precavida y un poco más callada. A veces me toca hablar con Mateo, no como con un compañero, sino como con un huésped de nuestra casa. Le pido que no alce la voz delante del niño, que no deje las monedas sueltas del vino sobre la mesa, que guarde aunque sea algo para libros y cuadernos. Él asiente, promete, y luego lo olvida. Yo no hago escenas, porque sé que nada cambiaría con palabras altas. En lugar de eso, cuento las monedas, muevo las cosas de un estante a otro, y cada noche pienso cómo hacer para que mi hijo no sienta la misma carencia que yo siento. Él crece como un niño tierno, no pide de más y agradece la mínima cosa, y eso me da más fuerza que cualquier apoyo externo.
de Javier Mentero no por encuentros directos, sino por retazos de conversaciones ajenas que escucho en el mercado, en la tienda o en la cola del correo. Dicen que ahora suele estar cerca de Carmen, que juntos encuentran qué hacer, que ya camina mejor y lleva el bastón más como signo de calma que como apoyo. Yo rehuyo los detalles, porque mi vida ya no está donde está él. Está aquí, en los caminos matinales hacia la escuela, en las cremalleras rotas de la chaqueta, en la búsqueda de cambio para la leche, en la lectura nocturna cuando mi hijo se duerme con la cabeza apoyada en mi hombro. Y aún así, a veces, cuando en alguna charla surge por azar su nombre, o los vecinos mencionan a alguien a quien prefiero evitar, mi hijo me mira con preguntas calladas en sus ojos. Entonces le doy la respuesta más simple, que en nuestro pueblo todos conocen a alguien. Seguimos caminando, y él lo acepta sin protestar, sin saber todavía que la verdadera respuesta lo esperará en el futuro, cuando sea mayor. Así vivimos, dos bajo un mismo techo, donde cada día tiene su propio rumbo y su propio precio. Y digan lo que digan los demás, yo veo cómo mi hijo crece no en la sombra de decisiones ajenas, sino en la luz de las cosas simples que hacemos juntos. Y quizá eso sea en realidad esa otra vida, la segunda vida, de la que antes no me daba cuenta, una vida sin grandes acontecimientos, pero con el calor suficiente para los dos, al menos hasta mañana. A veces, cuando la casa por fin se sumerge en silencio, cuando mi hijo duerme en su cuarto y respira parejo, y de la calle apenas llega el eco lejano de unos pasos o el ladrido de los perros, me quedo a solas con mis propios pensamientos. En esos momentos comprendo que la vida verdadera no bulle en algún lugar fuera de mí, sino que se despliega en calma por dentro. No está hecha de grandes sucesos, ni de rumores, ni de historias ajenas, sino de una sensación de permanencia escondida en las cosas más simples, en lavar los platos después de la cena, en ordenar los cuadernos sobre la mesa, en cerrar la puerta despacio para no despertar al niño. Y aunque nadie lo note, son precisamente esos gestos pequeños los que sostienen mi mundo y evitan que se deshaga. Ya no me llamo a mí misma feliz. Esa palabra suena demasiado recta, demasiado definitiva, como si no dejara espacio para la duda. Pero en los breves instantes de calma siento otra cosa, una cálida gratitud. Por el techo sobre nuestras cabezas, por la risa de mi hijo cuando repite sus chistes favoritos, por nuestros rituales nocturnos que solo nosotros entendemos. Es gratitud por saber que, incluso después de todo, conservamos nuestro pequeño mundo, con luz suficiente para no temerle a la oscuridad. Antes medía la vida en acontecimientos, encuentros, caminos, pérdidas y giros inesperados. Creía que ellos definían quién era yo. Ahora veo que la verdadera medida no está en lo que sucede, sino en si te alcanzan las fuerzas para resistir y seguir viva por dentro. A veces pienso que mi mayor victoria no es lo que he atravesado, sino haber logrado guardar ternura allí donde habría sido tan fácil endurecerse. Puede parecer que esta vida es demasiado callada, demasiado cotidiana, pero tiene su verdad. He aprendido a aceptar el silencio no como castigo, sino como un estado natural. He aprendido a callar de un modo que no hiere, sino que sosiega. He aprendido a hablar solo cuando las palabras hacen falta, y no para justificar mi derecho a existir. Y quizá en eso consista la verdadera madurez, en permitirse ser sin la presión de grandes expectativas. El pasado, claro, seguirá resonando mucho tiempo en mi vida, en nombres casuales que escucho en el mercado, en miradas que se posan en mí como intentando recordar la historia. Pero ya no trato de luchar contra ello.
Le permito estar, atravesarme, sin aferrarse ni dejar cicatrices, porque ahora mi vida está aquí, en estas paredes, en el olor del pan por la mañana, en la risa del niño que me llama desde la otra habitación. A veces pienso que la verdadera fuerza no está en los actos decisivos ni en las decisiones arriesgadas, sino en la capacidad de permanecer, de sostener la casa, de sostener el silencio, de sostener a aquel que más confía en ti. Es la fuerza de quienes cada día eligen quedarse, aun cuando nadie lo ve ni lo aplaude. Quizá en esa perseverancia callada se revele esa segunda vida que antes ignoraba. Una vida sin estruendos, pero con la certeza de que el calor de hoy alcanzará para mañana. Y aunque mañana traiga sus propias preocupaciones, sabré que resistiremos, porque a veces eso basta para sentir que la vida aún sigue y que en ella hay un lugar para los dos.